Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Interfaz, este espacio que hemos creado junto a José Estebenazzi, destinado a la seguridad, al campo de la seguridad, pero desde una visión distinta, que es la de la gestión de emergencia, la gestión de riesgos, la higiene y seguridad laboral, la gestión ambiental, y como siempre, bueno, atravesado por las distintas disciplinas, ¿no? En todos los programas contamos con invitados que son especialistas en una temática en particular. Y en el caso de hoy tenemos como invitados a Andrés Cubillas. Andrés, te doy la bienvenida. ¿Qué tal, Ricardo? Gracias. Muchas gracias por venir. Gracias a todos. La temática va a ser la psicología aplicada a la seguridad, ¿no? Previo a ello, te pido a ver que te presentes para ver cuál es tu relación justamente con el campo de la seguridad, ¿no? Bueno, en principio yo soy licenciado en psicología, ¿sí? Actualmente soy miembro de la Asociación Argentina de Salud Mental y de la Sociedad Argentina de Medicina del Estrés. En función de eso, digamos, mi temática se desarrolla sobre la psicología aplicada a la seguridad, que es un terreno bastante amplio. ¿Por qué? Porque atraviesa comunicación, liderazgo, dinámicas de grupos, formación de equipos, gestión del estrés, entre otros. Claro. Pero bueno, específicamente o a nivel macro, lo que le interesa a la psicología aplicada a la seguridad es tratar de brindar herramientas para aquellos que atraviesan una situación límite en términos de la seguridad o para aquellos que tienen que intervenir en esa situación. O sea, acá seguramente ya en principio, y seguramente va a ser tema mucho para desarrollar, hay que verlo desde una persona como víctima o tal vez en el caso de las emergencias, de los desastres o también en distintas situaciones de seguridad, tal vez aquellos allegados, ¿no? No solamente la víctima, y bueno, y también en los respondedores, seguramente es a tener en cuenta, ¿no? O sea, cuando hablo de respondedor hablo del bombero, del policía, del área de salud. Sí, totalmente. Entonces ya que estamos, no nos ve nadie, estamos con las cámaras prendidas, ya te estoy comprometiendo para otro programa. Sí, por y supuesto. te propongo, tal vez, por digamos, la carga que tiene y todo para desarrollar, hagamos en este programa todo lo referido a víctimas, y tal vez en otro programa lo hagamos respecto a los respondedores. Sí, mira, ahí tenés un segmento en particular dentro de lo que yo desarrollo como psicología aplicada a la seguridad, que es la psicología de la emergencia. Bien. ¿Sí? Es decir, básicamente el comportamiento humano antes, durante y después de una situación de emergencia. ¿Okay? Claro, porque acá lo atraviesa, ¿no? O sea, uno parece que tal vez, más desde el punto de vista, lo vas a desarrollar mejor después, que esa tensión, ¿no? Se termina cuando acaba el evento, y no, seguramente es mucho más, ¿no? No, es mucho más porque obviamente tiene que ver con la biografía de cada uno de nosotros, claro. ¿Sí? Con la historia, con la preparación en el caso de quienes intervienen ahí, de los que también son víctimas. Entonces hay todo un trayecto de cada uno que sobre el que termina impactando esta situación de emergencia. Cada caso en particular, cada persona tiene su bagaje, ¿no? Me imagino de experiencias y de cuestiones. Y justamente esto de la gestión del estrés, ¿no? Lo que tenemos que estar hablando, y las situaciones límite. Por ahí sería bueno comenzar un poco a entender qué se trata, qué es una situación límite. Sí, bueno, la gestión del estrés en situaciones límite. La situación límite es un concepto que yo tomo de Bruno Bettelheim. Bruno Bettelheim fue un psicoanalista que estuvo capturado en los campos de exterminio nazi, y luego de su cautiverio escribió su obra, y se acuña desde ahí el término de situación límite, que no es ni más ni menos que un fenómeno que atraviesa una persona que se encuentra en una situación súbita o de peligro de muerte, ¿sí? No por causas de enfermedad, sino por causas externas. Algunas de las clasificaciones de situación límite tienen que ver con lo individual, por ejemplo un asalto en la vía pública, puede ser desde el desastre natural, un terremoto, o desde lo social, que puede ser un accidente automovilístico, ¿sí? O un accidente de tren. O sea, es un hecho que ocurre inesperado, donde la persona percibe esa posibilidad de perder la vida, ¿no? Sí, totalmente. El hecho puntual, digamos, que yo remarco acá y tomo como dato diferencial es la obra y el desarrollo del trabajo de el doctor Moti Ben-Yakar, que es un médico, psicoanalista,
que él desarrolla una teoría y mucho material acerca de la diferencia entre la situación traumática y la situación disruptiva. ¿Sí? Dos conceptos distintos. Bueno, sí, nosotros lo que comúnmente escuchamos en general es que alguna persona se comporta de tal o cual manera porque ha atravesado una situación traumática. ¿Sí? Bueno, a partir de esta teoría, de esta investigación del doctor Moti Ben-Yakar, hace una diferencia entre una situación traumática y una situación disruptiva. ¿En qué sentido? En el sentido de que las situaciones per se, en sí mismas, no son traumáticas, ¿sí? Sino que son disruptivas. ¿En qué sentido? En el sentido de que rompen con la homeostasis, el equilibrio psicofísico, pero sobre todo mental, de esa persona, ¿sí? Luego, el efecto de ese impacto devendrá o no traumático. Claro. Es decir, que tal vez un mismo hecho que le ocurren a dos personas distintas, uno lo puede, digamos, afectar más que otra. Totalmente. Mira, te pongo un ejemplo, digamos, del más clásico. No sé, dos compañeros de oficina que salen de su trabajo a la tarde, están esperando en la esquina para cruzar el semáforo y delante de ellos ocurre un accidente de tránsito con el choque de dos vehículos, ¿sí? Víctimas múltiples, chicos, mujeres, varones. Uno de ellos rápidamente toma su teléfono celular, llama a emergencias, acuden los equipos de emergencia, policías, bomberos, ambulancias, y ellos permanecen ahí hasta que más o menos la situación está controlada y cada uno se va a su casa. Al día siguiente se encuentran en su lugar de trabajo y se comentan, digamos, cómo les había ido el día anterior después que dejaron el trabajo. Y uno de ellos le dice: mirá, la verdad que llegué a casa un poco apurado, viste, después del accidente que presenciamos, tenía gente invitada en casa, pero llegué a tiempo, la comida estuvo bien, unos amigos que estábamos esperando de hace tiempo, y me acosté un poco tarde, por eso vine un poco dormido, acelerado, pero estoy bien. ¿Vos cómo la pasaste? No, mirá, yo desde que me fui de acá no paré de pensar en el accidente, me fui angustiado, claro. En casa prácticamente no probé bocado, y me acosté tarde porque no podía conciliar el sueño. De hecho, me desperté a las 5 de la mañana porque no pude dormir más, tuve pesadillas. Entonces, fíjate cómo el mismo hecho claro. Disruptivo, ¿sí? Disruptivo, devino, si querés, en traumático para uno, y en el otro no. Claro. Y eso tiene que ver con el componente, lo digo desde la ignorancia, ¿no? Sí. Te lo pregunto a vos como profesional de la psicología, ¿tiene que ver con por ahí el momento emocional o tiene que ver con su, no sé, su personalidad o ambas? Mira, ahí entran a jugar muchos factores como complementarios, digamos. Claro. Si querés, desde lo heredado, desde lo genético, desde lo biológico, desde lo aprendido, desde la historia de cada uno y desde, por supuesto, la conformación de la personalidad de cada uno. Imagínate, nada más que para dar un dato un poco más que encierre el concepto. Temperamento y carácter, es decir, el temperamento vos nacés con eso, con el sello que venís de fábrica. El carácter es la manera en que vos te vas formando, te van educando, te vas criando, que finalmente conforman tu personalidad. Claro, esos dos componentes, ¿no? Esos dos componentes. Bien. Ahora, fíjate vos que dentro de esos dos componentes pasan un montón de cosas. De hecho, padres que pueden tener dos hijos creen que los crían igual y la realidad es que no. Pero te vuelvo a repetir, porque también de base uno viene con una marca, si querés, por ponerlo en esos términos. Claro, ¿no? Claro. Tal vez puede influir, digo yo, un momento emocional que esté atravesando esa persona, que tal vez la haga un poco más vulnerable, ¿no? Sí, pero por eso es un combo, ¿no? De todas estas cuestiones. Totalmente. Cuestiones. ¿Y de qué manera se puede abordar, hacer este abordaje frente a una víctima, ¿no? Que sufre esta situación disruptiva? O sea, ¿cuál sería la...? Mira, en principio, desde los interventores, decís vos, o desde la propia persona en general, sí. Mira, desde la propia persona dependerá de cómo asume esa situación a partir de ese momento y cuáles son las consecuencias o los efectos que va pudiendo visualizar o la propia familia, los más cercanos, o él mismo registrándolo en su propio cuerpo. Claro. ¿Sí? Eso es muy variable.
para cada uno. Y también hay que ver esa cuestión, tal vez una diferencia que puede llegar a haber en la persona, ¿no? Es decir, tiene que ver como te decía anteriormente, su situación particular en cuanto a lo emocional, pero además es necesario sí hacer un tratamiento, seguramente, o sea que eso es lo que vos vas a estar determinando. Mira, eso se determina posteriormente, te vuelvo a repetir, dependiendo de la sintomatología que probablemente presente cada persona. Pero lo cierto es que vos dijiste algo en relación a, bueno, que es propio de cada persona. En ese punto podríamos incorporar nosotros lo que es el término del estrés. ¿Sí? A ver. ¿En qué aspecto? Yo tomo, digamos, un concepto, una definición que para mí es el punto de arranque, y después vendrán los distintos aditamentos, pero que es de la Organización Mundial de la Salud. Y lo entiende al estrés como el conjunto de procesos fisiológicos que preparan al organismo para la acción. Existe, claro. Es una, digamos, no es defensa, ni bueno, ¿no? Con claro. Esa definición no es ni bueno ni malo, existe. Digamos, vos hoy o yo para venir acá nos tuvimos que estresar necesariamente, ¿sí? Ahora, eso es desde el aspecto fisiológico. Donde va a estar el diferencial seguramente es cuando ponemos el componente psicológico. Claro. Es decir, de que cómo percibimos nosotros la realidad de nuestro entorno. ¿Sí? Entonces, podríamos poner el ejemplo mismo del lugar donde estamos nosotros en esta interacción. Vos estás acostumbrado a entrevistar gente, ¿sí? Yo no estoy acostumbrado a que me entrevisten. Si querés, yo podría, desde mi percepción, tomar esta situación de estrés como una amenaza o como un desafío. Claro. Si yo la tomo como un desafío y digo, che, qué buen momento, puedo contar lo que yo hago, qué trabajo estoy desarrollando, ¿sí? Y entonces puedo contarte de acuerdo a lo que vos me vas preguntando. Si yo lo estuviese viviendo como una amenaza, probablemente estaría pensando, no veo las horas de irme de acá, claro. No puedo emitir una palabra, estoy paralizado. Entonces, el componente psicológico es fundamental para ver cómo nosotros afrontamos las situaciones de estrés. Claro, claro, sí, es cada caso particular, por supuesto. Y un poco, por el conocimiento que yo tengo, se habla mucho de lo que es por decir, en situaciones de emergencia, desastre, que son los primeros auxilios psicológicos o emocionales, ¿no? Un poco eso es lo que yo te quería consultar, que de alguna manera me lo estás respondiendo, ¿no? O sea, yo estoy atendiendo hacia las emociones o hacia lo psicológico. Eso era un poco. Sí, a ver, en principio, bueno, yo te definí al principio cómo es el segmento de la psicología de la emergencia, ¿sí? En el antes, durante y después de la situación. Los primeros auxilios psicológicos vendrían a ser una técnica, en realidad, dentro de ese segmento, ¿sí? Algunos autores y algunas experiencias de diferentes segmentos que trabajan con esto lo definen como primeros auxilios psicológicos, otro como primeros auxilios emocionales. A mí me cuesta pensar que podamos hacer una separación tajante, claro, entre uno y otro, porque están implicados ambos necesariamente. Claro, sí, son una misma cosa, digamos, o dos caras de una misma moneda que hay que tenerlos en cuenta seguramente. Sí, claro, sí, claro. Sí, y no podés dejar de lado de ninguna manera la cuestión emocional. Sí, sí. Porque es una cuestión que nosotros no manejamos, de una manera voluntaria, en términos de que la emoción aparece. Aparece, claro. Después hay que ver qué hacemos con eso. Claro. Pero la emoción aparece. Yo un poco la experiencia que tengo es tal vez la imagen, ¿no?, de un evento que ocurre, un evento adverso, donde hay no solamente uno puede ser víctima, sino que tal vez sea un familiar que probablemente, o un allegado de una posible víctima. No sé, un gran incendio, donde sabemos que hay muchas personas que fueron afectadas, no sabemos si está dentro de ellos, no sé, podemos hablar del caso que de hecho también me tocó actuar, que fue Cromañón, Embajada. Entonces la gente normalmente, estos allegados o familiares, van hacia el lugar en búsqueda de esa posible persona. Ya a partir de ese momento hay que hacerle una atención emocional, seguramente, ¿no? Ya de ahí comenzamos a atenderlo. Sí. Sí, en realidad, insisto, es en la actualidad un desarrollo que no es tan abundante como uno
pensase, digamos, falta mucho más intervención de preparación. Exacto. En esos términos, y sobre eso hay que apuntar y hay que trabajar. Claro, se conforman mucho que se llaman grupos PAE, ¿no? Que son primeros auxilios emocionales, que son como, o sea, tomando el ejemplo o el concepto, mejor dicho, de la medicina, donde un primer auxilio se le puede brindar, no necesariamente tiene que ser un psicólogo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ese primer abordaje que se le hace a la víctima es simplemente de contención, ¿sí? Vemos muchas veces en las imágenes también que tal se le coloca una frazada, algo, se lo toma que son pequeños, no digo tips porque es algo mucho más importante, pero que la persona se sienta al menos escuchada, que se sienta contenido, ¿no? Mira, es de lo plantea de lo más sencillo la Organización Mundial de la Salud también a eso. Al primer auxilio psicológico, como el auxilio, el apoyo que se le presta a una persona que sufre y que necesita ese apoyo en ese momento. Claro. Es así de sencillo. Lo que pasa es que yo creo que en muchas ocasiones la gente que no está necesariamente preparada para eso, que no es un bombero, que no es un policía, que no es un sanitario, lo hace casi con sentido común. Exacto. Con un criterio totalmente de lo más esperable. Exacto. La diferencia, creo yo, con los profesionales es que necesitan saber por qué lo están haciendo o qué están haciendo en ese momento. Claro. Y además aplicando una técnica seguramente va a optimizar mucho más los resultados, ¿no? O sea, de una persona que realmente no lo sepa. Sí, totalmente. Sobre todo en no ser invasivo. Exacto. ¿Sí? Vos bien, digamos, con tus gestos graficaste, trajiste la imagen de contener a alguien, ¿no? Con una frazada, con un vaso de agua. Bueno, eso son cubrir las primeras necesidades. Exacto. Es tratar de ubicarlo un poco en una zona segura, de alguna manera, digo, ¿no? Tratar de bajar los niveles de incertidumbre. ¿Sí? Eso es sumamente importante. Vos imaginate que, dependiendo, por supuesto, de las situaciones que les toque atravesar y de quien las tenga que atravesar, yo siempre digo que se dé cuenta que agarrás una pecera y la sacudís. Claro. Bueno, así queda a veces la mente. Persona, claro, ¿sí? El procesamiento psíquico queda interrumpido, incapacitado de poder elaborar adecuadamente por algo totalmente esperable. Entonces el tema está en cuando baje y se asiente todo, seguramente tampoco va a quedar de la misma manera que como antes de ser sacudido. Claro, bueno, claro. por eso es un caso a caso, si bien hay cuestiones universales que podés aplicar, pero después es un caso por caso. No, un caso por caso, y bueno, de hecho, seguramente vos también lo sabrás, que muchas personas reviven, ¿no?, esta situación. Lo hablamos un poquito antes de comenzar el programa, sí, ¿no?, de lugares como ocurrió, por ejemplo, las inundaciones en La Plata, en Santa Fe, bueno, o tantos otros lugares donde las condiciones se prestan y les hace recordar, por ejemplo, cuando se nubla al mismo horario o empieza a llover al mismo horario que había ocurrido el evento anterior, ya la gente comienza a sufrir estos efectos, ¿no? Sí, sí. Sobre todo por una cuestión, a ver, más allá de lo saludable que pudiera haber resultado el tratamiento psicoterapéutico, si es que fue el caso, por supuesto que quedan las reminiscencias de, al menos, el alerta, el estar atento a esas circunstancias que te hacen de alguna manera recordar aquel evento. Revivir las emociones, todas las cuestiones que uno vivió. Sí, claro, y después, bueno, están las otras que no han tenido una salida saludable y que, por supuesto, esa alarma se vive como si estuviese efectivamente atravesando nuevamente esa situación disruptiva. Ahí donde aplicamos esta cuestión del estrés, uno va a estar, o sea, mucho más sensibilizado, y frente a una situación similar es como que revive y vuelve otra vez. Un poco también lo que, si es aplicable, me imagino, a lo que muchas veces se ven que son excombatientes o personas que han estado en alguna guerra, donde, bueno, también sienten una explosión, sienten algún determinado lugar que también los lleva a ese momento en que estuvieron. Sí, ¿no? Sí, eso sobre todo. Y digamos, vos ahí tocás el tema de algún excombatiente, pero también tiene que ver con, hablando de la preparación y de, si querés, de lo dogmático, de lo cultural, ¿qué pasa con el hombre que tiene que intervenir en esos momentos o en esas situaciones? En lo que yo a veces digo, un poco trabajar y romper con este mito del héroe.
que nada lo lastima, que Claro. tiene que estar siempre firme para cualquier situación, sin ninguna muestra de debilidad. Claro, Bueno, claro. todo eso que no se trabaja adecuadamente también tiene su impacto. Exacto, exacto. Bueno, ya casi estamos finalizando, ¿eh? Pasa, desde ya te comprometo en hacer el otro programa que sí vamos a estar hablando justamente ya no de la persona que tal vez le toca vivir una situación límite en cuanto a un evento adverso o tal vez que algún familiar, sino a los respondedores, ¿no? Que es otra raza. Hablamos de los bomberos, la policía. Totalmente. En el caso que quieran contactarse con vos, ¿tenés alguna dirección de mail o algo en que Sí, puedan mi hacerlo? dirección de mail es a-cubilla@yahoo.com. Perfecto, seguramente va a estar también saliendo en el graph y bueno, toda una temática que da para mucho, ¿no? Da para mucho, como Sí. también, como decías en el principio, atraviesa, ¿no? La psicología atraviesa todos los campos, ¿eh? Sí, así es. Bueno, Andrés, te agradezco, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, nos despedimos hasta el próximo programa de Interfase. Muchas gracias.